Había una vez en un pequeño pueblo, una antigua casa de madera que parecía respirar con el tiempo. Sus paredes estaban cubiertas de hiedra, y sus ventanas, aunque polvorientas, reflejaban la luz del sol con una melancolía que parecía susurrar secretos del pasado. En esa casa vivía Lucía, una mujer de unos 40 años, con ojos profundos y cabello negro como la noche sin luna. Era una mujer tranquila, acostumbrada a la soledad, pero en su interior guardaba una tristeza que ni ella misma entendía del todo. La historia de la casa y de Lucía se entrelazaba con un objeto muy especial, un antiguo reloj de pared, heredado de su bisabuela. Era un reloj de madera tallada, con manecillas doradas y un cristal que parecía tener un brillo misterioso. Desde que Lucía volvió a la casa tras la muerte de su abuela, ese reloj había sido su compañero silencioso, marcando las horas y, en ocasiones, las horas que parecían extenderse infinitamente. Pero había algo extraño en ese reloj. Desde la primera noche, cada vez que las manecillas marcaban las 12 en punto, el reloj emitía un sonido peculiar, un tic-tac que parecía más que un simple ruido de mecanismo. Era un sonido profundo, como un latido, que resonaba en las paredes de la casa y en el corazón de Lucía. Al principio, pensó que era el reloj envejecido, que sus engranajes estaban fallando, pero pronto se dio cuenta de que no era solo eso. La primera vez que sucedió, Lucía estaba en su habitación, leyendo un libro. De repente, el reloj empezó a sonar con intensidad, un tic-tac constante que llenaba cada rincón de la casa. Miró hacia el reloj en la pared, y sus ojos se abrieron en shock. Las manecillas estaban en las 12 en punto, y el sonido parecía venir del mismo reloj, como si quisiera decir algo, como si tuviera vida propia. ¿Qué ocurre?, susurró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El sonido no cesaba. Era como si el reloj latiera, palpitar con un ritmo descontrolado. Lucía se acercó lentamente, con el corazón en la garganta, y tocó el reloj con la mano. La madera estaba fría, y el cristal parecía brillar con una intensidad extraña. De repente, la habitación se llenó de una sombra que parecía crecer desde el reloj mismo, una sombra que se movía lentamente, como si quisiera salir de ese objeto y abrazarla. A partir de esa noche, el reloj empezó a sonar todas las noches a las 12, sin excepción. Pero no solo eso, también empezó a comportarse de manera extraña durante el día. Algunas veces, Lucía notaba que las manecillas se movían por sí solas, como si alguien invisible las manipulara. Otras, encontraba pequeñas marcas en la madera del reloj, como arañazos que no estaban allí antes. Una noche, incapaz de dormir, Lucía decidió investigar. Se acercó al reloj con una linterna y lo observó con atención. La sombra que parecía haberse manifestado la noche anterior estaba allí, difusa, casi como un humo oscuro que parecía querer infiltrarse en la madera. Sintió un peso en el pecho, un temor que no podía explicar, pero que la invadía por completo. De repente, escuchó una voz, susurrante y apagada, como si proviniera de muy lejos. No me dejes, no me olvides. Decía la voz, casi como un gemido. Lucía quedó paralizada. La voz parecía venir del reloj, o quizás de la sombra misma. Temblando, extendió su mano y tocó la madera, intentando entender qué estaba sucediendo. En ese momento, la sombra se intensificó, y la habitación pareció llenarse de un frío inhumano. La mano de Lucía se quedó pegada a la madera, y por un instante, pudo sentir que algo la atravesaba, un frío que calaba hasta los huesos. Al día siguiente, Lucía decidió buscar ayuda. Recordó que su bisabuela solía contar historias sobre el reloj y su origen, que había sido construido por un relojero misterioso, alguien que, según decían, había hecho pactos con fuerzas oscuras para darle vida a ese mecanismo. Pero ella no creía en esas supersticiones, solo quería entender qué estaba pasando y cómo detenerlo. Consultó en libros antiguos y en viejos registros del pueblo, pero no encontró nada concreto. Hasta que una tarde,
mientras hojeaba un diario viejo en la biblioteca del pueblo, encontró una nota que le heló la sangre: el reloj de la casa de la colina guarda un secreto. Cuando las manecillas marcan la medianoche, algo despierta. Solo quien lo escucha con atención puede entender su lenguaje. Esa noche, Lucía se sentó frente al reloj, con el corazón latiendo descontroladamente. La casa estaba en silencio, solo el tic-tac persistente llenaba el aire. Cuando las agujas marcaron las 12 en punto, el reloj empezó a sonar de nuevo, pero esta vez, con un ritmo más profundo, más ominoso. La sombra apareció, más densa, más visible, y parecía mirarla con ojos vacíos. Una sensación de desesperación la invadió, pero en medio de esa noche oscura, decidió responderle a la sombra con una voz temblorosa. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, casi susurrando. Hubo un silencio, y luego la sombra empezó a susurrar, con una voz que parecía provenir de muchas voces al mismo tiempo. Soy el eco de los que no descansan. Mi tiempo se detuvo en el momento en que el reloj fue creado. Tú, al heredarlo, también heredas mi condena. Solo liberándome podrás detener el sonido que no para. Lucía sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Era como si el reloj y esa sombra fueran partes de un mismo ser atrapado en un ciclo eterno. Sin embargo, algo en ella empezó a cambiar. Recordó las historias de su bisabuela, de cómo ese reloj había sido maldito, y de cómo solo una acción podía liberarlo: deshacerse del reloj, romperlo y dejar que el tiempo se detuviera para siempre. Con decisión, se levantó, fue hacia la pared y tomó un martillo que había en el taller de la casa. La sombra siseó, intentando detenerla, pero Lucía, con toda su fuerza, golpeó el reloj con furia. El cristal se rompió en 1000 pedazos, y la madera crujió, como si un peso enorme hubiera sido levantado de su pecho. En ese instante, la sombra se desvaneció en un suspiro ahogado, y el reloj dejó de sonar por primera vez en años. La casa quedó en silencio, solo el eco del silencio llenando cada rincón. Lucía sintió que una paz momentánea la invadía, pero también un temor profundo: ¿había logrado realmente liberar a la sombra, o solo había detenido su latido por un tiempo? Pasaron los días, y la casa volvió a su calma habitual. Pero Lucía nunca volvió a escuchar ese tic-tac profundo, ese latido que parecía ser la vida misma del reloj. Aunque a veces, en las noches más silenciosas, creía escuchar un leve susurro, como un eco lejano que le recordaba que algunos sonidos, por mucho que los detengas, nunca dejan de resonar en la memoria del tiempo. Y así, en esa casa de madera, en ese pequeño pueblo, quedó la historia del reloj que no para de sonar, una historia de miedo, de secretos enterrados en el tiempo y de almas atrapadas en un ciclo que, una vez iniciado, nunca se detiene del todo. Fin.